Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar. Los dejo con el médico Misael para que se presente y pues lo vayan conociendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues como ya les dijo Samuel, soy el médico Misael Lara, soy egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente trabajo como médico veterinario, como encargado del área clínica en el Jardín Zoológico Payo Obispo en Chetumal, Quintana Roo. Y hoy les voy a platicar un poquito de la labor que realizamos como médicos veterinarios en cuanto al tema de rescate de rehabilitación y fauna silvestre. Pues antes que todo y antes de empezar, agradecerle a los chicos de Alfa Veterinaria por la invitación y pues espero que disfruten y que les sirva esta pequeña charla. Bueno, eh, en este caso, mi área de trabajo, el Jardín Zoológico Payo Obispo, fue fundado en el año de 1980 y en un principio la finalidad del zoológico fue simplemente la exhibición de ejemplares por mero entretenimiento. Pero con el paso del tiempo, al igual que muchos de los zoológicos de la actualidad, fueron evolucionando poco a poco hasta convertirse en espacios de rescate, preservación, conservación y educación ambiental. Los zoológicos, además de exhibir las especies que ya poseen, se encargan de rescatar animales que provienen del tráfico de especies, cautiverio legal o de animales que son heridos por acción del ser humano. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es que llegan esos animales al zoológico, cómo es que llegan a nuestras manos. Bueno, hay un sinfín de formas en las que llega un animal a nuestras manos, pero las más comunes pues son el aseguramiento de especies, ya sea como les decía anteriormente, venta ilegal, posesión o cautiverio ilegal, retenes en carretera, operativos de la policía, y así es como se encuentran, ¿no?, estos ejemplares. Otros más son los animales heridos por acción humana. El más común, pues ya todos sabemos, los atropellamientos o los conflictos que hay entre humanos y grandes felinos. Y finalmente, la entrega voluntaria, cuando la persona que posee al ejemplar exótico o ilegal lo entrega a las autoridades. Para nuestra mala suerte, en la mayoría de estos casos, los ejemplares presentan una salud deteriorada, ya sea porque la persona desconocía los requerimientos necesarios de la especie o porque había como tal un maltrato hacia ellos. También llegan heridos en caso de atropellamientos o enfrentamientos, conflictos con los seres humanos, y muchas veces, precisamente por el cautiverio o por el estrés, llegan a exhibir un comportamiento muy diferente al que presentarían en su estado natural. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de qué es lo que pasa cuando un ejemplar llega al zoológico desde el momento de su reporte. Bueno, para empezar, se hace un reporte al 911. Nosotros como zoológico no podemos ir a buscar ni tampoco recibir fauna exótica de particulares. Siempre debe estar regulado todo por las autoridades ambientales, en este caso Profepa, ¿no? Cuando se hace el reporte al 911 y un particular, una persona, da aviso a las autoridades, el reporte pasa a Profepa y Profepa se pone en contacto con nosotros, ya sea para llevarnos al animal a nuestro centro de trabajo o para que apoyemos en su rescate y asistamos al lugar donde se encuentra el ejemplar. Al momento de llegar al zoológico, se realiza una valoración médica del mismo para darnos cuenta cuál es la afección o la condición que pudiese llegar a presentar. Y con todos estos datos, nosotros decidimos o deliberamos si es apto o no para liberación. Si el ejemplar es apto para liberación, se libera en una zona segura, puede ser de manera inmediata, o en caso de que no sea apto para liberación, pues intervenimos nosotros como médicos veterinarios.
observando, diagnosticando y dando un tratamiento al ejemplar dependiendo de la situación que presente. Si después de nosotros hacer todo esto y el ejemplar aún no es apto para liberación, pues se determina que se quedará bajo resguardo, ya sea de manera temporal o definitiva. Si es de manera temporal, se puede esperar un periodo de tiempo y nuevamente hacer una evaluación para ver si ya es apto. Si no, pues pasa al cautiverio o resguardo definitivo. Bueno, al momento de que se hace un rescate hay que hacer una valoración y checar si el ejemplar está dentro o cerca de su hábitat y si representa un peligro para las personas que viven alrededor o puede llegar a presentar también un peligro para otras especies. Y determinar si el ejemplar se encuentra fuera de su hábitat por los motivos que les comentaba, ¿no? Comercio ilegal, posesión ilegal o en casos de cautiverio, que el animal se fugue y pues ande suelto por ahí en la vía pública, porque esto nos va a dar la pauta para los siguientes pasos dentro de la rehabilitación del animal. Bueno, al momento de hacer la evaluación de estos ejemplares, lo primero y más importante es hacer la identificación, de la especie y determinar si es una especie nativa o endémica o si es un animal exótico. ¿Por qué? Esto es una de las cuestiones más importantes al inicio de un proceso de rehabilitación, porque pues cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Que se hace una mala identificación de la especie. No sé si escucharon por ahí la noticia del gato doméstico que confundieron con lince, Profepa lo libera en una zona de bosque y pues después ahí andaba la pobre familia, ¿no? Buscando su gato. Entonces, por eso muy importante la identificación del ejemplar que llegó a nosotros. Posteriormente, hay que hacer un chequeo del estado de salud del ejemplar de manera general, ¿no? Lo primero es la edad. En ejemplares silvestres o ejemplares incluso de cautiverio, a veces es un poquito complicado determinar la edad, pero pues podemos hacer un estimado, ¿no? Checar si es un ejemplar cría, si es juvenil, si es un ejemplar adulto o si es un ejemplar geriátrico. Tenemos también que checar el sexo de nuestro ejemplar, evaluar la cuestión de condición corporal, peso, deshidratación y también, como última parte, el comportamiento. En mi caso, por ejemplo, me ha tocado que, bueno, en la imagen de ahí observan un ejemplar de tigrillo, de margay. Este ejemplar llegó al zoológico con reporte de atropellamiento y al momento de llegar, lo primero que yo noté es que el ejemplar no presentaba una conducta de alerta o de agresión, incluso del miedo al ser humano, o sea, se dejaba manipular con toda tranquilidad y después nos dimos cuenta que el ejemplar era de cautiverio y se le escapó a la persona que lo tenía. Entonces, todas estas cuestiones deben ser bastante tomadas en cuenta al momento de nosotros revisar un ejemplar. Después de hacer nuestro examen físico, procedemos al diagnóstico. En el diagnóstico nos podemos también complementar de ciertos estudios, como pueden ser estudios radiológicos, de ultrasonografía, hematología, bacteriología, copros, todo el abanico de posibilidades que tenemos como veterinarios para diagnóstico, pues claramente se pueden aplicar para determinar la condición de salud de nuestro ejemplar y posteriormente dar un tratamiento. Bueno, después viene la parte de rehabilitación. La finalidad de la rehabilitación es recuperar el estado de salud de nuestro animal y prepararlo tanto física como conductualmente para que pueda regresar a su hábitat. En este caso, las cuestiones sensoriales son importantísimas, son fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que le pasaría a un ejemplar que es presa si llegara a presentar algún grado de ceguera o pérdida de visión
o igual alguna cuestión auditiva. Obviamente se volvería una presa fácil para los depredadores que pudiera haber en su zona. Lo mismo pasa con los depredadores. ¿Qué pasa si tenemos un ejemplar que tiene alguna deficiencia auditiva o motora que le va a inhabilitar al momento de buscar alimento? Entonces, por eso debemos de evaluar todas estas cuestiones para determinar si el ejemplar tiene posibilidades o no de regresar a su medio natural. Después de esto, si se determina que se va a quedar bajo resguardo, el recinto o albergue en el que lo vamos a depositar también es otro factor muy importante. Para evitar cuestiones de estrés o de conductas no deseadas, imagínense, ¿no? Que son un animal de vida libre y de pronto los meten en una jaula pequeña que no está ambientada, que no tiene estímulos, pues que no tiene nada, ¿no? Como veterinarios debemos conocer bastante bien la biología de nuestra especie e imitar lo mejor posible el ambiente en el que se desarrollan, con madrigueras, con troncos, con perchas, con cuerpos de agua, con lugares para trepar, etcétera. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta al momento de colocar al ejemplar en un albergue. De preferencia que está aislado del tráfico de vehículos, de máquinas, de humanos y en general de cualquier estímulo provocado por los humanos, como luces, sonidos, perfumes, desodorantes. Pues nada de esto es normal para un ejemplar de vida libre. Entonces debemos evitarlo para no provocar conductas no deseadas o un estrés innecesario al ejemplar. Y también se deberán proporcionar los estímulos necesarios para que el ejemplar pueda practicar o poner en práctica sus conductas naturales de vida libre, como pueden ser la cacería, el marcaje de territorio, la recreación, vocalización, etcétera. Todas estas conductas que son naturales, debemos proporcionar estímulos que las propicien. Después del proceso de rehabilitación viene liberación. Y para esto debemos determinar algunos factores para saber si nuestro ejemplar es apto o no para la liberación. El primero de ellos, pues, es el estado de salud general. En este caso, se puede hacer una segunda revisión, o tercera o cuarta, según sea el caso, para valorar de manera completa al ejemplar, dar un tratamiento preventivo a lo mejor, volver a tomar análisis para corroborar que nuestro ejemplar ya cuenta con un estado de salud apto que le va a permitir desarrollarse plenamente en libertad, o determinar que pues simplemente no es apto e intentarlo posteriormente, ¿no? Si nuestro ejemplar pasó esa parte de factores determinantes y ya vamos a pasar a la liberación, también hay ciertos puntos que debemos tomar en cuenta. La primera, que debe formar parte de ese hábitat. Nosotros no podemos, bueno, por el bien de los animales, liberarlos en un territorio o en una zona geográfica a la que no pertenecen. ¿Por qué? Porque puede tener escasez de alimento, escasez de presas, a lo mejor no estar aclimatado a un entorno distinto, con un clima distinto, evitar asentamientos, con humanos, porque pues hay conflictos, ¿no? En caso de que sea un depredador, pues la cacería, gente defendiendo a sus animales, a su ganado, a sus perros, y hay conflictos ahí, o que los animales se introduzcan en estos asentamientos humanos y les hagan daño. La existencia de la especie, pues en animales sociales es bastante importante, porque en animales que viven en grupos o en parvadas o en jaurías o en manadas, pues eso les va a permitir o les va a asegurar la supervivencia. Animales que viven en grupo de manera solitaria, pues pueden convertirse en presa fácil. Y también en caso de que sean animales solitarios, pues también asegurarnos de que haya su misma especie para que pues en algún punto a lo mejor logren reproducirse, y un sinfín de cuestiones conductuales, ¿no?
Y también la disponibilidad de recursos, como les decía anteriormente, que tengan alimento disponible, que tengan agua disponible, que tengan presas disponibles en el caso de ser carnívoros, y pues así. Otro factor bastante importante que no se nos debe olvidar es la edad de los ejemplares. Nunca debemos liberar ejemplares muy jóvenes. ¿Por qué? Porque no van a sobrevivir por sí mismos. Un claro ejemplo de esto son los mamíferos en general y también las aves, ya que ellos dependen de sus padres durante un periodo un poquito más largo, a diferencia de a lo mejor los reptiles, ¿no? Que son independientes casi de manera inmediata. Debemos asegurar si nuestro ejemplar, en el caso de ser mamífero, aún está en periodo de lactancia, si aún está en esa transición a lo mejor de lactancia a alimento sólido. Lo mismo en el caso de las aves, ¿no? Si aún están en esa etapa en la que sus padres regurgitan el alimento a ellos o ya pueden alimentarse por sí solos. Porque de lo contrario, pues son animales que no, desgraciadamente no van a adaptarse y no van a sobrevivir en libertad. Bueno, ¿cuáles son los impedimentos que como veterinarios podemos encontrar para determinar si se libera o no un ejemplar? Pues la primera son las especies exóticas. Nosotros, si llegamos a liberar o introducir alguna especie exótica dentro del territorio nacional, podemos llegar a causar ya sea accidentes o también algún desequilibrio ecológico. Por eso actualmente en el país pues tenemos varias especies invasoras que ya se convirtieron en plaga. Por lo tanto, especies exóticas no se liberan. Desafortunadamente, pues ellas están destinadas a vivir en cautiverio, o en su momento también se podría considerar llevarlos a su lugar de origen, donde sí a lo mejor se podrían liberar. También está que no estén rehabilitados ni física ni conductualmente, y esto pues no les va a permitir pues adaptarse. Que no cuenten con herramientas de defensa para sobrevivir. Bueno, les platico, en mi zoológico hay un caso muy particular. Nosotros tenemos un tigre de Bengala de 10 años que se llama Simba. Simba era proveniente de un circo y fue decomisado cuando se estableció la ley de bienestar animal que prohibía el uso de ejemplares para entretenimiento. Simba llegó al zoológico con 1 año de edad. Desafortunadamente, en el circo, para evitar incidentes con su entrenador o su cuidador, le amputaron la primera falange de todos los dedos de miembros anteriores. Por lo tanto, pues Simba no tiene garras. Obviamente, él es una especie exótica, ¿no? Pero podemos traducir esto a lo mejor a una especie nativa como lo es el jaguar, y pues le estás quitando su herramienta de caza, ¿no? No va a poder capturar a sus presas, no va a poder desgarrar la carne, incluso va a tener problemas al momento de reproducirse porque las garras son un factor importante en la reproducción de felinos. Y la última es el apego a los seres humanos o impronta, como se conoce, cuando los animales llegan a un punto de volverse muy dependientes de los seres humanos o a desarrollar conductas o comportamientos conocidos como estereotipias, pues también esos animales no se pueden liberar. ¿Cuántos tipos de liberación existen? Bueno, existen 2 tipos. La liberación inmediata, que suele darse en ejemplares sanos que llegan a nosotros simplemente para una revisión de rutina. Al momento de hacer la evaluación nos damos cuenta que son animales que cuentan con una buena salud, con una buena condición corporal, que tienen comportamientos o conductas normales de la especie, que están alertas, que están reactivos, etc. Obviamente en ese momento, pues si observamos que todos estos factores se cumplen y el animal está en un estado óptimo, pues no hay mayor impedimento y el ejemplar se puede liberar en un periodo no mayor de 10 días. A veces puede ser inmediatamente posterior a la revisión, a veces pueden ser unos días más en lo que el animal se hidrata, come un poco y gana fuerza,
o simplemente a lo mejor necesita reposo y una vez que se reincorpora, pues se puede liberar. Y también tenemos la liberación gradual. En este caso, se realiza esta liberación cuando el ejemplar pasó por un periodo de cuarentena debido a lesiones o a enfermedades que no le permitieron ser liberado pues de manera inmediata. En este caso tenemos animales heridos, animales atropellados. En el caso de citácidos, ejemplares a los que se les fueron cortadas las alas, que llegan con fracturas debido al tráfico de especies, etcétera. ¿Y qué pasa cuando un ejemplar no es apto para liberación después de que se evaluaran estos factores que les acabo de explicar? Pues al final es la Profepa quien decide cuál es el destino final de estos animales. Desafortunadamente son animales que ya no pueden reintroducirse por limitantes físicas de salud o conductuales y por lo tanto van a parar a CIBS o a unidades de manejo ambiental en donde pues se quedan al cuidado de médicos veterinarios, biólogos, cuidadores, etólogos, etcétera, todo un equipo de trabajo pues que va a trabajar de manera unida pues para darles una buena calidad de vida en cautiverio a estos ejemplares que desafortunadamente ya no lograron el siguiente paso que era la libertad. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de algunos rescates, de algunas experiencias que me han tocado en mi centro de trabajo, el Jardín Zoológico Payo Obispo en Chetumal, Quintana Roo. El primero que les voy a presentar es de un jaguar amarillo llamado Kobe, lo apodamos Kobe porque fue durante la temporada de pandemia. Kobe era un jaguar macho juvenil con reporte de atropellamiento. Kobe es un caso bastante especial porque para su buena y nuestra buena suerte, el vehículo que lo atropelló no le pasó las ruedas por encima, sino que él pegó en la defensa y rodó por debajo del vehículo. Por lo mismo, sus lesiones pues no eran lesiones de gravedad. Testigos que vieron al animal ser atropellado reportan haber visto a un jaguar grande acompañado de dos más pequeños del mismo tamaño. Entonces intuimos que se trataba de una mamá con sus dos crías y que él a lo mejor se retrasó un poco al momento de cruzar y desafortunadamente pues fue alcanzado por un vehículo. En ese momento cuando llegamos el animal estaba como en un estado de shock, pero para seguridad nuestra y suya se determinó sedarlo para poder moverlo al zoológico, ¿no? Para su observación. Bueno, como les decía, fue contenido químicamente y colocado en un método de transporte seguro. Como nos estábamos enfrentando a un jaguar pues de un tamaño pequeño de aproximadamente unos 25 kilos, pues elegimos una jaula, pero nos aseguramos de que fuera segura, ¿no? Y durante todo el trayecto, el monitoreo y la observación fueron importantes porque pues íbamos en carretera, ¿no? A lo mejor no traíamos todo nuestro equipo de veterinario en caso de alguna emergencia. Entonces, por eso es importante estar al tanto de cómo se iba comportando el animal durante el traslado. Al momento de llegar al zoológico, que eran casi las 3, 4 de la mañana, se realizó un examen físico general del ejemplar y no notamos ninguna lesión aparente, salvo de algunos raspones y de zonas de alopecia debido al atropellamiento, ¿no? al choque contra el asfalto. Al día siguiente nos encontramos con un ejemplar ya reincorporado, bastante agresivo y muy asustado también, no conocía en dónde estaba, nunca había estado en un espacio cerrado y empezamos a ofrecer alimento. Notamos que el ejemplar tenía apetito, que defecaba y orinaba de manera normal y se colocaron cámaras trampa dentro del cuarto de noche para observar sus comportamientos. Todas las mañanas nosotros íbamos a recuperar las cámaras,
y pues mi equipo y yo nos encargábamos de observar todos estos videos para checar qué hacía en las noches cuando no estábamos nosotros. Este método nos ayudó a identificar en el ejemplar una claudicación muy leve, pero que sí se notaba en el miembro anterior derecho. Al momento de desplazarse, pues tenía como por ahí una molestia que lo hacía claudicar. Como veterinarios, pues sabemos que a lo mejor es un poquito complicado restringirle el movimiento a un ejemplar como lo es un jaguar, pero en este caso, como él contaba con un espacio de 2/4 para moverse, pues cerramos la compuerta y solamente lo dejamos en uno para evitar que el animal estuviera caminando distancias más largas. Y por medio de inyección remota, en este caso dardos y cerbatana, se aplicó un tratamiento analgésico y antiinflamatorio durante 5 días. Nuevamente continuamos con la observación, pero posterior al tratamiento no observamos ninguna mejora ni disminución en la claudicación. Entonces fue que determinamos hacer un segundo manejo, una segunda contención química para la toma de estudios radiológicos, ya que observamos que el ejemplar pues no presentaba una mejoría posterior al tratamiento, ¿no? En este caso, pues se tomaron las radiografías del miembro afectado, tomamos varias vistas para asegurarnos o descartar, confirmar, perdón, la afección, y nuevamente realizamos una palpación detallada de los miembros para ver si encontrábamos por ahí algo, ¿no? Pues gracias a los estudios encontramos que el jaguar presentaba una fisura en la epífisis proximal del húmero, pues del miembro donde presentaba la claudicación, ¿no? Del miembro anterior izquierdo. Como es un poquito complicado, como les decía, restringir a un jaguar, no se le puede aplicar un yeso, no se le puede aplicar una férula porque pues se va a arrancar todo. Determinamos que íbamos a darle unos días de reposo para que hubiera una osificación propia del ejemplar y pues ver si había una mejora, ¿no? Con el apoyo de las cámaras trampa y después de estos 15 días que les comento que estuvo el animal restringido de sus movimientos, observamos que la claudicación poco a poco fue disminuyendo al grado que desapareció, y pues determinamos que ya el ejemplar estaba listo para el siguiente paso, que era la rehabilitación. Sacamos al ejemplar a la parte de afuera del recinto, completamente ambientado, con vegetación de la zona, un cuerpo de agua, cuevas donde esconderse, donde trepar, etc. También colocamos barreras visuales para que el ejemplar no observara, pues a lo mejor al personal que pasaba por ahí cerca, o todo el movimiento, ¿no? Que había, personal de jardinería, de mantenimiento. Quisimos mantenerlo lo más aislado que se pudiera. El grupo de personas que entraba igual a cuidar al jaguar tenía prohibido el uso de desodorantes, de perfumes, de lociones. Tampoco hablábamos dentro del cuarto para no pues provocar estos estímulos que son negativos para un animal que se está liberando. Y también dentro del recinto, bueno, en la parte externa, se colocaron nuevamente las cámaras trampa para evaluar los comportamientos. En este punto de la rehabilitación, se empezaron a introducir presas vivas para determinar si el ejemplar era capaz o no de cazar y de alimentarse de su presa. Afortunadamente, el ejemplar, a pesar de que estaba con su mamá, nosotros calculamos que tenía aproximadamente 1 año, año y medio, porque los jaguares suelen separarse de sus madres entre el 1 año y medio y 2, pero pues afortunadamente para nosotros aprendió a cazar. Mediante las cámaras trampa pudimos notar que el ejemplar acechaba a su presa, que cazaba, que los mataba con facilidad, no los hacía sufrir ni tampoco era una muerte por juego o curiosidad. Él sabía lo que iba y con una mordida mataba a sus presas y posteriormente se alimentaba de ellas. Entonces esto fue bastante alentador para nosotros.
y después de un periodo de rehabilitación de 100 días en los que observamos cuestiones de conducta, de locomoción, de salud general, de pues todos esos factores que les había platicado anteriormente, se determinó que el ejemplar era apto para su liberación. Y bueno, en este caso participaron las autoridades ambientales federales y estatales, como lo son Profepa, Ibancro y PPA. También se unió con nosotros la IFAO y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Y pues obviamente personal del zoológico, ¿no? Todas estas instituciones pues trabajamos en conjunto para lograr la liberación, la parte final, ¿no? De todo de este trayecto que era la liberación del ejemplar. Nuevamente se realizó un examen físico para pues determinar el estado de salud general del ejemplar. Para la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tomaron algunos datos de muestras de pelo, medidas morfométricas, incluso se registró su patrón de rosetas y este patrón se sube a una base de datos en las que si el ejemplar es encontrado nuevamente se puede identificar con ayuda de su patrón de rosetas. Se pesó por última vez, el ejemplar llegó pesando 30 kilos y se fue con un peso de 36 kilos. Subió 6 kilos en ese periodo de 3 meses. Y además se le colló un collar rastreador al ejemplar. Bueno, ahí está un videíto de lo que fue la evaluación final del jaguar y todo el manejo que se le dio por última vez antes de regresarlo a la libertad. Bueno, en esa imagen de ahí lo que observan es el collar rastreador que se le colocó. Como el ejemplar era, lo que se puede decir, pequeño aún, le faltaba por crecer, se determinó que se le iba a aplicar un collar que estaba programado para liberarse satelitalmente. Si no me equivoco, estaba programado para permanecer con el jaguar 6 meses, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque el ejemplar, al ser juvenil, iba a continuar creciendo y si el collar hubiera sido permanente, en algún punto iba a provocar incomodidad o asfixia. Y de ser muy grande, el ejemplar se lo iba a poder quitar con facilidad, ¿no? Entonces, se estimó que durante esos 6 meses el ejemplar iba a tener el collar y cada determinado tiempo enviaba una señal satelital que al final del día nos ayudaba a determinar la ruta que el ejemplar estaba realizando en su espacio en libertad, ¿no? Y pues esto nos iba a ayudar para confirmar que el ejemplar sí logró adaptarse. En este caso, fue colocado en una caja de transporte para su y nuestra seguridad, una caja de madera, y se optó por no utilizar antagonista. ¿Por qué? Porque iba a ser un viaje de aproximadamente 2 horas a la reserva en la que fue liberado y otras 2 horas y media en terracería para adentrarnos en la selva. Entonces, pues no queremos que el animal esté completamente consciente para evitarle pues un estrés innecesario. Entonces dejamos que el animal poco a poco se fuera reincorporando de la anestesia para cuando llegáramos a la parada final, pues ya estuviera al 100, ¿no? Bueno, después de que el convoy llegó a la reserva, fue colocado en una camioneta y pues una travesía, les digo, de 2 horas y media con plantas urticantes, insectos, charcos, fango y todas las cosas que se puedan imaginar. Pues llegamos a la parada final, en donde nuestro ejemplar pues fue liberado cerca de un cuerpo de agua para que pudiera hidratarse lo más rápido que pudiera. La zona que elegimos para su liberación fue la reserva de la biosfera de Siancán, en el estado de Quintana Roo, porque es una reserva, bueno, es de las más grandes del país, además de que hay cuerpos de agua abundantes, presas también hay bastantes, y la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
llevó un registro también de avistamientos de jaguares. Entonces sabíamos que había otros ejemplares con los que más adelante él pudiera llegar a relacionarse. Y pues finalmente, después de todo nuestro esfuerzo, pues el COVID se pudo reintroducir, ¿no? a la selva, una experiencia bastante bonita, bastante enriquecedora. Como veterinario, pues es un reto, ¿no? Trabajar este tipo de cuestiones, a lo mejor sin causarle un daño conductual al animal, ¿no? Para nuestra buena suerte, el ejemplar se prestó, la historia se prestó y pudimos concluir esta historia con la liberación exitosa de nuestro ejemplar. El siguiente caso que les voy a presentar es un cocodrilo al que apodamos Garfio, un ejemplar adulto de cocodrilo Morelletti, que se encontraba en la laguna de Bacalar, aquí en Quintana Roo también. Este ejemplar fue herido por acción humana. El reporte nos indicaba que el ejemplar tenía un cuerpo extraño anclado a su costado izquierdo. Las personas que hicieron el reporte no sabían bien qué era lo que tenía, solo veían que el cocodrilo nadaba con algo ahí atorado, ¿no? Y durante varios meses las autoridades ambientales lograron capturarlo, pero no podían porque el ejemplar pues se volvía a meter al agua y se escabullía, ¿no? Desafortunadamente la captura se logró ya que el ejemplar tenía una baja condición corporal, ya que el cuerpo extraño lo inhabilitaba para alimentarse, le causaba dolor y por lo tanto no podía sumergirse, no podía nadar bien y empezó a bajar de peso. En ese momento fue cuando finalmente las autoridades lograron capturarlo. Al momento de realizar el examen físico, encontramos un garfio de hierro, un gancho, clavado en su zona torácica del lado izquierdo. En la imagen de la izquierda se observa que tiene un trozo de madera ahí todo amarrado. Lo que nosotros intuimos es que este anzuelo tenía una agarradera de madera. Los pescadores que lo hirieron lo arponearon e intentaron levantarlo, pero como la madera ya estaba muy podrida, se rompió y el ejemplar se quedó dentro del agua con ese cuerpo extraño ahí incrustado. Y estamos hablando de que de verdad lo tuvo varios meses, varias semanas, porque el orificio de entrada del cuerpo extraño ya se encontraba cicatrizada en su totalidad, pero pues aún tenía el cuerpo extraño ahí. Antes de hacer cualquier movimiento, pues queríamos asegurarnos de que el ejemplar no tuviera compromiso a nivel órganos o a nivel tórax, perdón, del anzuelo. Entonces se tomaron radiografías de la zona afectada y bueno, para nuestra buena suerte, como pueden observar ahí, el anzuelo está fuera de la caja torácica, afectó tejido muscular, no hay presencia de abscesos ni de alguna otra situación, simplemente el anzuelo clavado a su músculo. Aquí tenemos una vista lateral de cómo se ve el anzuelo dentro del cocodrilo. Y en este caso, bueno, nuestro tratamiento pues fue quirúrgico. Tuvimos que sedarlo y pues intervenirlo para poder retirar el anzuelo. Igual fue una cirugía un poquito complicada porque pues vean nomás el anzuelo que tenía. Al tener una punta de flecha, nosotros no podemos jalar el anzuelo porque va a desgarrar el tejido. Y como del otro lado igual tenía como una argolla, tampoco podíamos sacarlo por el otro lado. Entonces tuvimos que hacer una incisión y cortar el anzuelo en varios fragmentos para que así lograra desprenderse de nuestro ejemplar. Afortunadamente, como les decía, no había presencia de infección, no había abscesos, nada. Se suturó al ejemplar y se colocó en un recinto ambientado durante un periodo de 4 semanas. Durante este tiempo se le aplicó un tratamiento analgésico y antibiótico. Se le empezó a ofrecer alimento también. Vimos que desde el momento 1 el ejemplar tenía apetito. Eso es algo pues bastante bueno, que a pesar de todo el manejo y del estrés, nunca perdió el apetito. Y también evaluamos el comportamiento, porque corríamos el riesgo de que al ser alimentado por nosotros durante
este periodo, pues el ejemplar se acostumbrara a ser atendido o alimentado por humanos. Afortunadamente esto no pasó y concluimos con la liberación del ejemplar con ayuda de las autoridades ambientales nuevamente. IBANCRO, Profepa, PPA, ellos fueron quienes se encargaron de la liberación del ejemplar en una sabana en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, y obviamente lejos de asentamientos de población para evitar un incidente como el que le pasó la primera vez. Y bueno, ahí tenemos al pequeño Garfio regresando a la libertad. Esperemos que ya no ande curoseando con los pescadores ni con la gente, porque pues tuvo un encuentro pues bastante desafortunado la primera vez. Y finalmente tenemos a Tamarindo, un ejemplar neonato de Yaguarundi, onza, oncilla, leoncillo, no sé cómo lo conozcan por allá. Bueno, cuando el ejemplar llegó al zoológico, aún tenía los ojos cerrados. Notamos que aún tenía el cordón umbilical húmedo, por lo que se estimó que tenía no más de 48 horas de haber nacido, y el reporte es que fue abandonado en su madriguera. No sabemos a ciencia cierta si a su mamá le pasó algo, si lo abandonó o simplemente el animal fue extraído mientras su madre no estaba. Desconocemos, pero bueno, el animal llegó a nuestras manos por medio de las autoridades y pues no hubo de otra más que criarlo artificialmente. En este caso, pues la administración de fórmula láctea, ya que estábamos hablando de un ejemplar, pues cría totalmente dependiente de la leche, el cual se estimulaba cada cierto tiempo para que hiciera sus necesidades, orina y defecara, y pues observarlo las 24 horas, porque pues, son ejemplares muy delicados, muy frágiles, que requieren toda nuestra atención, y obviamente también observar sus comportamientos, qué era lo que el ejemplar hacía cuando no lo observábamos, cuando estaba solo, o cómo se comportaba durante el manejo para la alimentación o el estímulo, etc. Después de unos meses, pues el ejemplar creció, aproximadamente unos 3 meses, empezó a defecar ya sin estímulo y realizamos el cambio de dieta líquida a sólida. En este caso se le ofrecían 3 tipos de proteína, que eran pollo, pescado y cerdo. Y el ejemplar pues se adaptó bastante bien a su nueva alimentación. Desafortunadamente, debido a la crianza, al manejo, al contacto que se le dio, el ejemplar desarrolló conductas no deseadas, en este caso la impronta. Era un ejemplar que buscaba el contacto con humanos, que buscaba el juego con humanos, que no desarrolló tampoco conductas naturales, ya que pues estos ejemplares suelen aprender por imitación. Entonces pues no tuvo una mamá que le enseñara a cazar, que le enseñara los peligros de la vida en libertad, que no le enseñó a acechar a su presa. Entonces pues es un animal, la verdad, pues inútil para la vida en libertad. Y pues, a pesar de contar con un estado de salud excelente, se determinó que por cuestiones conductuales no era apto para liberación, como les comentaba, por su dependencia al ser humano y por la falta de aprendizaje de conductas naturales de su especie. Por estas razones, pues el Yaguarundi no pudo ser reintroducido y se determinó que el cautiverio pues era la mejor opción para este ejemplar. El día de hoy, el tamarindo ya tiene 9 meses, casi 10 de edad, pues se adaptó bastante bien al cautiverio y pues poco a poco, ¿no? Ahí va creciendo. La verdad es un poco triste que sucediera esta situación y no pudiera ser reintroducido porque son animales que están pues desapareciendo poco a poco, pero pues era lo más prudente, ¿no? Bien pudimos haber dicho, ok, vamos a liberarlo a ver si se adapta, pero sus posibilidades eran mínimas. Entonces se quedó con nosotros, pues hacemos todo lo que está en nuestras manos, equipo veterinario, cuidadores, entrenadores, pues para darle una calidad de vida
buena en cautiverio. Y bueno, como conclusión, pues el proceso de rescate y rehabilitación de cada ejemplar es completamente distinto. Difícilmente se van a topar con un ejemplar o con un historial parecido. La historia clínica, el ejemplar, a lo mejor las posibilidades que ustedes tengan también, ¿no? de estudios, de pruebas, de equipo, de medicamentos o todas las limitantes que pudieran tener, pues van a influir eh, en, en si se libera o no se libera un ejemplar. Pero bueno, lo que debemos hacer nosotros como veterinarios es apegarnos lo más posible al protocolo para, para aumentar las posibilidades de un desarrollo favorable y que estos animales puedan ser reintroducidos o en caso de que se queden en cautiverio, pues también darles una buena calidad de vida. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. No sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios, pues los escucho. ¿No? ¿Nada? Yo tenía la duda si todavía se le sigue dando seguimiento al jaguar. No, como les comentaba, el collar estaba programado solamente para cierto tiempo. Obviamente, dentro de los 6 meses que tuvo el ejemplar, el collar, esto quiere decir que sí se adaptó, porque durante esos 6 meses recibimos señales satelitales de que se estaba desplazando. Y finalmente, cuando el collar se soltó, el personal que fue a recuperar el collar se dio cuenta que el dispositivo que lo iba a activar para soltarse estaba intacto, entonces no el collar, perdón, no fue alterado, no fue violado, lo soltó de manera natural, entonces pues nosotros confiamos en que el ejemplar pues ahí sigue todavía. CONAMP nos ha reportado el avistamiento de varios ejemplares de jaguar, pero no sabemos a ciencia cierta si es nuestro COVID o no. A ver, por ahí otra pregunta de si todos los ejemplares deben llevar collar. Pues no necesariamente. En este caso, como la Alianza para la Conservación del Jaguar participó en la liberación, ellos también se dedican a la investigación. Entonces, estaban haciendo una investigación como de las zonas en las que los jaguares principalmente se mueven, también para saber si el animal se mantenía dentro de las reservas, en algún momento se acercaba a asentamientos de población, si salía del país, si salía del estado, etcétera. El collar fue con esa finalidad del collar. Bueno, la impronta se refiere a cuando un animal nace, principalmente aves, reconocen como su madre o como su cuidador a la primera persona o al primer animal que ven. En este caso, el jaguarundi, al ser un bebé que no conoció a su mamá, a la primera persona que observó fue a su cuidador, fue a la persona que lo alimentaba, que lo estimulaba. Entonces lo reconoció, pues a lo mejor no como su mamá, pero sí como la persona que le ofrecía alimento, que lo estimulaba, que jugaba con él, etcétera. Entonces, al desarrollar el animal estas conductas, pues no puede ser liberado por su dependencia. Sí hay maneras de evitar la impronta, pero la verdad sí es un poquito caro, sobre todo. No sé si han visto alguna vez en los programas de liberación de cóndor, que los meten a los polluelitos recién eclosionados a unas incubadoras y con ayuda se me fue la palabra, de títeres que simulan una cabeza de cóndor adulto, alimentan a estos ejemplares. Obviamente esto se pudiera hacer, pero pues la crianza de un mamífero es un poquito más
no invasiva, pero sí es de contacto, ¿no? Tienes que levantar al ejemplar, ponerle el biberón, y pues obviamente todo este contacto pues finaliza en la impronta del ejemplar. Pero sí, sí se pudiera llegar a hacer sin improntarlos. Bueno, en este caso, quienes se encargan de cuidar son la CONAMP, es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que trabaja de la mano también con, bueno, en el caso de la Reserva de Siancán, con ejidatarios. Eh, Ellos se encargan de dar recorridos constantemente, de revisar las cercas perimetrales que delimitan el área natural, hacen campamentos también a veces para evitar la entrada de cazadores, de saqueadores o de personas que vayan con una mala intención, ¿no? De dañar los animales para capturarlos o para consumirlos, ¿no? Son todas esas personas, les comento, la CONAMP y los ejidatarios quienes se encargan de cuidar las áreas naturales. ¿Cómo puedo llegar a trabajar en un lugar como estos? Pues la verdad, como veterinarios tenemos una posibilidad pues bastante grande porque cualquier centro de rescate, rehabilitación, conservación o exhibición de vida silvestre sí o sí necesita un veterinario. Lo que yo les recomendaría es que pues que estudien, que le echen muchas ganas, que si tienen la oportunidad de acercarse a alguien que trabaje con fauna silvestre, lo hagan, que aprendan y pues que apliquen para todas las vacantes que vean. Muchas veces nos van a decir que no, pero pues va a llegar la buena y se les va a dar la oportunidad, ¿no? De trabajar en esos lugares. Pero sí, como veterinarios, pues tenemos una oportunidad bastante amplia. Bueno, de hecho, ahorita que tocan ese tema de prácticas profesionales, quería aprovechar la oportunidad de invitarlos al zoológico Payo Obispo, personas interesadas en realizar voluntariados, prácticas profesionales, servicio social, pues las puertas del zoológico están abiertas. Pues las personas interesadas pueden ponerse en contacto conmigo vía correo electrónico, si quieren se los paso. Y sí, con todo gusto se puede acordar fechas, tiempos y todo para que puedan venir acá al zoológico. A ver, déjenles, escribo mi correo en la presentación para que lo puedan copiar. Denme chance. Ok, ahí está el correo. Y pues los que estén interesados, pues ahí me mandan un mensajillo y vemos qué podemos hacer. De nada, de nada. De nada, chicos. Y pues como comentario final, a todas las personas que me estén escuchando y que quieran dedicarse a la medicina de fauna silvestre o a la clínica de fauna silvestre, no se desanimen. Va a haber muchas personas que nos van a decir que eso nada más pasa en la televisión, que eso no existe, que es una pérdida de tiempo, que nos vamos a morir de hambre y mil cosas más, pero de verdad, no se den por vencidos, échenle muchas ganas, aprendan, estudien y, y la verdad es una labor muy noble, muy bonita el poder ser esos guardianes de la fauna silvestre tan fascinante que tenemos en el país, ¿no? Afortunadamente aquí en Quintana Roo
somos todavía una de las selvas más grandes que quedan en el país, pues hay que cuidar todo eso, no permitir que se pierda la biodiversidad de fauna y flora que tenemos en la región. Y pues adelante chicos, échenle muchas ganas, lo que pueda ayudarlos, algo que quieran saber, pues pónganse en contacto conmigo también, alguna duda fuera de la plática o de lo que se tocó hoy. Igual, si más adelante les gustaría y me invitan nuevamente, yo ya me invité, pueden ponerse en contacto con los chicos de Alfa Veterinaria para comentarle qué otros temas les gustaría que se tocaran y con gusto también se pueden tocar, si así lo desean, ¿no? Médico, pues muchas gracias. Nada, no, al contrario, gracias a ustedes por la atención, por el espacio, por la oportunidad de venir a compartirles un poquito de la labor que hacemos acá en el Payo Obispo. Pues muchísimas gracias a todos, a las personas aquí presentes, al médico por el espacio que nos regaló y que nos habló un poquito de lo mucho que tiene el campo de labor del médico veterinario. Los interesados, interesadas, ahí está el contacto, si no con confianza se pueden acercar a mi compañero Samuel o a mí, Donatiu, y con gusto ya saben que cualquier duda, pregunta, consejo que necesiten, estamos nosotros para servirles. Pero esperemos que les haya gustado la plática. Si quieren volverla a ver, como les comenté al principio, va a estar disponible para verla en el canal de YouTube. Yo creo que la subimos el domingo y ahí estará para siempre, para si algún día gustan dar apuntes, dar una repasada o gustan volver a ver aquí el contacto, está para ustedes de manera gratuita y para siempre. Muchísimas gracias, médico, muchísimas gracias, compañeros, y nos estamos viendo. Vale, hasta luego, gracias.